El día de hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90. Este ensayo fue redactado por Araujo Quispe Brando, Salcedo León Dani, Concebay Caseda Carlos, Moreno Panduro Giancarlo, Chafloque Fernández Cristian. En este gobierno se implementó un modelo económico neoliberal. Esta política económica fue influenciada por el Consenso de Washington, que tuvo como objetivo principal atraer inversiones extranjeras y promover la competitividad del país en el contexto global. Sin embargo, el impacto de este modelo no solo tuvo, no solo se reflejó en aspectos económicos, sino que también tuvo consecuencias políticas y sociales que marcaron un antes y un después en la realidad peruana. Este ensayo analiza las repercusiones negativas en el ámbito económico, político y social del modelo neoliberal en el Perú, con el objetivo de comprender la complejidad de este periodo y su impacto en la realidad peruana. Asimismo, se reflexionará sobre las lecciones aprendidas de esta etapa histórica y cómo ha influenciado en las políticas económicas, sociales del país en los años posteriores, buscando promover un desarrollo sostenible e inclusivo en el futuro. Bueno, ¿Está bien? ahora les hablaré sobre las consecuencias económicas. Siguiente, por favor. Durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, se implementaron políticas económicas de corte neoliberal para liberalizar la economía y atraer la inversión extranjera. Como resultado, se logró un crecimiento económico impulsado por la apertura comercial y la privatización de empresas estatales. Sin embargo, estas políticas también tuvieron consecuencias. Mm, Consecuencias negativas, como el aumento de la desigualdad y la pobreza en el país. Además, la dependencia de las exportaciones de materias primas dejó la economía peruana vulnerable a los cambios en los mercados internacionales, a lo que llevó a las crisis financieras y contracción económica en momentos de inestabilidad global. Los autores, que son Balón, Kuczynski y Troff, en los que nos respaldamos sobre las consecuencias negativas del modelo económico neoliberal implementado durante el gobierno de Fujimori en Perú. Primero, Balón ofrece un balance detallado sobre las políticas económicas, respaldando el impacto negativo de la apertura comercial y privatización. Kuczynski se enfoca en el legado económico de Fujimori y expone las consecuencias de las políticas de austeridad y reducción del gasto público. Trop proporciona un contexto histórico y comprensión del contexto en el que se implementaron las políticas neoliberales. En conjunto, estas investigaciones aportan base y credibilidad al ensayo. Ahora les doy el paso a mi estimado compañero Araujo. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre las consecuencias políticas, ¿no? En segundo lugar, la noche del 5 de abril de 1992 fue el golpe de Estado que fue perpetrado por el ex presidente Alberto Fujimori, que ordenó el cierre del Congreso de la República como una de las primeras acciones, ¿no? De esta manera se anunciaba el secuestro de algunas instituciones democráticas por un régimen dictatorial. Asimismo, el objetivo de Fujimori era el control total del aparato estatal y del orden constitucional para perpetuarse más que todo en el poder, ¿no? De tal forma, tras estas acciones antidemocráticas, el vicepresidente de la República, Máximo San Román, regresó del Perú de Miami, ¿no? Para asumir la presidencia y juramentar en el Colegio de Abogados de Lima. En medio de la pérdida de control constitucional, nuestro país tuvo dos presidentes. También previamente al discurso del orden constitucional, del discurso, Alberto Fujimori se convocó a todos los dueños de los canales de televisión al cuartel general del ejército para informarles sobre el autogolpe que iba a llevarse a cabo e instalarlos a colaborar, ¿no? Incitarlos a colaborar. Por lo,
Por lo tanto, más tarde los tanques del ejército custodiaban las sedes de, de los principales diarios de la capital, instaurando la censura. A la mañana siguiente, las páginas de algunos medios escritos aparecieron en blanco. A pesar del repudio de las principales autoridades nacionales e internacionales, un sector de la población se mostró a favor de las medidas ejecutadas por el exmandatario. Por otro lado, se violaron los derechos de, de los ciudadanos, ¿no? Mediante esterilizaciones forzadas con el supuesto nombre de planificación familiar. Fueron esterilizadas 346.219 mujeres y 24.535 hombres. Ese tema fue un tema controversial porque hay gente que estaba a favor, ya que en los lugares más pobres una pareja podía tener hasta 7 hijos o más, ¿no? Que no podían mantener y eso traía más pobreza y el plan fue más que todo eliminar la pobreza, pero también a la vez eliminar a los pobres, ¿no? Que fue algo egoísta más que todo. También hay gente que está en contra, ¿no? Porque cada persona decide sobre su propio cuerpo y nadie puede obligarte a esterilizarte. Eh, sería apropiarte de tus derechos en el caso de las mujeres, ¿no? Se les ligaban las trompas, claro, sin ningún consentimiento y sin anestesia en algunos casos, ¿no? Con amenazas de no registrar a su siguiente hijo. Eran amarradas en una cama y claro, y sin cirugía, y en pésimas condiciones más que todo, ¿no? Se llevaban a cabo. Otra consecuencia de la política fue la privatización, vender las empresas que le pertenecían al Perú, ¿no? Según la teoría, bueno, según la teoría, privatizar está bien, porque trae riqueza mientras no haya corrupción, claro, ¿no? Tanto así que se vendió las siguientes empresas, ¿no? Luz del Sur, Edenor, BBVA, Electroperú, Electrolima, Petroperú, Cerro Verde y muchas más, ¿no? Gracias a esto hubo un gran índice de desempleo más que todo en el Perú y gracias a eso se crearon los comerciales informales, ¿no? Que hasta el día de hoy podemos verlo. Asimismo, se descubrieron más de 100 videos donde se comprobaba que el gobierno de Fujimori fue una corrupción total, ¿no? Cuando Fujimori se vio expuesto, ya descubierto, se podría decir, mandó un fiscal a la casa de su mano derecha, Vladimiro, ¿no? Para que no lo siga exponiendo, as- este, haciéndose más que todo de el material o las evidencias, ¿no? Hasta ahora no se, hasta ahora no se sabe si habían más de 100 o menos, ¿no? Algunos dicen, que ese mismo día, Fujimori manda a los periodistas a la casa de su mano derecha y ese mismo día Fujimori se va del país. Algunos dicen que se fue con maletas llenas de dinero, otros dicen que no se llevó nada, pero en el día 21 de noviembre de 2000 Fujimori renuncia a la presidencia vía fax desde Japón. Ahora le voy a pasar la continuación a mi compañero Cristian. Bueno, en tercer lugar tenemos las consecuencias sociales. Las consecuencias sociales de Fujimori y su gobierno, que fueron varias actuaciones donde violó los derechos humanos del pueblo peruano. Un ejemplo de ello es el Grupo Colina, que el 3 de noviembre de 1991 el Grupo Colina cometió una brutal masacre en Barrios Altos, donde 16 personas fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años, y dejando a 4 personas heridas. Otra masacre que fue realizada por este grupo fue la masacre de Santa el 2 de mayo de 1992, en la provincia de Santa, departamento de Ancash, donde asesinaron a 9 campesinos. Por último, el mismo año, el 18 de julio, integrantes del grupo paramilitar Colina ingresaron a la fuerza a las residencias de la Universidad La Cantuta, donde secuestraron a 9 de ellos, además de un profesor. Al pasar de un tiempo, hasta el 8 de julio de 1993, en un descampado en Ceneguilla se encontraron los restos de los estudiantes y del profesor.
Así que a fines de 2009, la primera sala penal transistoria de la Corte Suprema sentenció a Fujimori por unanimidad la sentencia de 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, que fueron crímenes de lesa humanidad. A continuación, mi compañero Carlos. Bueno, siguiendo con las conclusiones, desde el fin del periodo de gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, ocurrió en el año 2000, se han producido importantes cambios en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales. La presidencia provisional de Valentín Paniagua permitió convocar nuevas elecciones generales para restaurar la democracia y elegir un nuevo gobierno de forma legítima. Durante su gobierno se implementaron diversas políticas orientadas a mejorar la economía y reducir la pobreza, aunque también enfrentó desafíos y críticas. Esto fue en parte resultado de la aplicación de políticas económicas prudentes y una mayor apertura al comercio internacional, lo que permitió atraer inversiones extranjeras y estimular la actividad económica. Esto llevó a la condena y encarcelamiento de varios funcionarios y miembros del gobierno anterior, incluido el propio Alberto Fujimori. Le doy pase a mi compañero que nos hablará de las permanencias en la actualidad. Gracias, Carlos. En primer lugar, la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera siguen siendo también importantes en el país, buscando fomentar el comercio internacional y el crecimiento económico. Estas políticas implementadas durante el gobierno de Fujimori dejan huella persistente en la economía actual. En segundo lugar, las estrategias de austeridad y reducción del gasto público para mantener la disciplina fiscal se siguen utilizando para controlar las finanzas del país, aunque ha habido a veces en la reducción de la inflación y estabilidad macroeconómica. Estas medidas también generan debates y críticas por su impacto en la distribución de la riqueza y la protección social. Asimismo, las políticas de privatización emprendidas durante el gobierno de Fujimori han marcado la economía peruana con la transferencia de empresas estatales al sector privado. La privatización trajo mejoras en algunos sectores también, pero al igual, retos en la regulación y control de monopolios, especialmente en industrias estratégicas como la energía y las telecomunicaciones. En conclusión, las políticas económicas de Fujimori han dejado ciertas permanencias en la economía peruana actual, como la apertura comercial, la atracción de inversión extranjera y la disciplina fiscal. Estas permanencias muestran influencia y relevancia en el país en la actualidad. Muchas gracias.